Pasemos a la última película antes de que Instagram nos cierre. Para hablar de The Devil, Los Demonios, de Ken Russell, vamos a leer rápidamente de qué trata. Un controvertido, turbador y polémico film sobre un clérigo en Francia del siglo XVII acusado de herejía. La historia se basa en los hechos reales de la ciudad de Loudun, que son conocidos como el caso más grande de posesión diabólica jamás registrado dentro de la Iglesia Católica. En este caso, esta película no, digamos que los protagonistas no es una monja o un grupo de monjas, sino es un clérigo, un padre que está en este pueblo y es un padre poco ortodoxo, que le gusta tener relaciones con cuanta mujer se le presente al frente, y al llegar a este pueblo donde hay un convento, las monjas se ven perturbadas por su forma de ser, ¿no? Y empiezan a tener a sentirse atraídas por este padre, ¿no? Y también en este pueblo está sucediendo como una especie de epidemia que enferma a muchas personas, que tienen que ser incineradas para que no se propague más la enfermedad, ¿no? Y en este digamos contexto es que conoce a una mujer que inicialmente iba a entrar al claustro, al convento, pero al conocerlo a este clérigo, el padre, se quiere quedar con él, ¿no? No sé qué te pareció a ti la película. La película, como tú dices, se centra en la historia del padre, y al inicio de la película es un claro ejemplo de cómo también se construye el personaje. El personaje comienza en A y termina en B, porque al inicio vemos un padre de la Iglesia Católica, que es mundano, que gusta de salir con prostitutas, porque eso lo sabemos en el diálogo con otro padre, cuando le dice el padre, digamos, correcto, ¿por qué has embarazado a la hija de mi primo? Está molesto. Si tú tienes tus prostitutas, ¿por qué? ¿Por qué te metiste con la hija de mi primo? Bueno, le da sus razones, pero el hecho de que es un padre que no tiene, o sea, no guarda su celibato, no guarda los preceptos que él ha jurado. Entonces vemos inclusive en algunas escenas que el padre hasta reniega cierta paternidad de una mujer a la que poseyó, ¿no? Entonces vemos que es un tipo hasta ahí de la peor calaña, y encima es padre, ¿no? Es un tipo de muy baja ralea, ya nos da una línea biográfica de lo que es este personaje. Pero a medida que avanza la historia y vemos que este padre, pues, por su figura eclesiástica y por ser la figura religiosa de esta comarca pequeña, seduce con sus encantos, simplemente seduce con su figura al pasar en procesión por el pueblo a las mujeres de esta comarca, y precisamente y más a las mujeres de un convento que se encuentra dentro de la comarca, y que solamente estas monjas pueden ver por un pequeño tragaluz o por un pequeño boquete que está en la parte superior de este claustro, ¿no? Que es el único momento en el cual pueden ver a este padre y sucumbir ante sus encantos. A medida que transcurre la historia, vemos que este padre lidia una serie de ideas, ¿cómo llamarlo?
erróneas de cómo ciertos médicos llevaban a cabo prácticas para curar a los enfermos de la peste negra, porque está ambientada en el siglo XVII, Europa está infectada de la peste negra, y hay ciertos médicos que practican rituales nada saludables, ¿no? Sanguijuelas, compresas, vasos de cristal en la cual chupan las llagas de los enfermos. Entonces este padre reniega ante esas prácticas y vota a los pseudos doctores que se dedican a realizar ese tipo de prácticas. Eso hace que vaya creciendo el personaje. Es un tipo mundano, pero que a la vez reniega con estas prácticas nada gratificantes. Y luego vemos cómo este padre se enfrenta a una autoridad que viene del gobierno central para derrumbar los castillos que circundan a esta comarca, porque hay una ley que dice de que todo castillo que tiene la fortaleza, que toda fortaleza, sus paredes tienen que ser demolidas, porque por el riesgo a que haya revueltas y que los protestantes puedan entrar en estas ciudades y desde allí puedan subvertir el orden en la región. En ese sentido, Richelieu, cardenal de Francia, ha dado esta orden para que sean todas las fortalezas de las comarcas, sus paredes sean derribadas. Este padre reniega esta orden central y se enfrenta con la autoridad que viene del gobierno central para cumplir esa ley, para cumplir esa orden. Eso va a hacer crecer al personaje, está creciendo el personaje, pero ya sabemos su pasado, ya sabemos lo que ha hecho, lo que lo convierte a la vez es en un tipo, no sé, puedo decir, más humano, porque el único aquí pecado que vemos en el padre es que no está cumpliendo su celibato, está haciendo caso omiso a un juramento que ha hecho al momento de ordenarse sacerdote. Y aquí quiero mencionar un poco de la historia del celibato. No pude indagar mucho, pero más o menos me acuerdo de que es una especie de imposición que hace la Iglesia Católica, porque antes los sacerdotes sí se podían casar, pero luego la Iglesia observó de que cuando estos sacerdotes morían, sus hijos y las esposas de esos sacerdotes heredaban las tierras y las propiedades de los sacerdotes. Eso hacía que la Iglesia Católica no creciera en propiedades, y precisamente para afianzar su poder y quedarse con más recursos, instituyó en algún concilio, cuya fecha no recuerdo, esta especie de celibato, en la cual renunciaba a tener una cónyuge y poder de esta forma la Iglesia quedarse pues con lo que pudiera poseer el párroco, el padre de esa región. Ese es el celibato. Entonces, aquí de nuevo entra a tallar el hecho de que en estas épocas, y más en esa época en la cual ocurrió este hecho, que fue en el siglo XVII, aún se puede llevar el celibato de forma más o menos cómoda. O sea, los que llevan el celibato, los sacerdotes que llevan el celibato, se sienten cómodos al tomar este juramento que al final reniega o rechaza una apetencia natural del hombre, del ser humano. Como mencionaba John, la película inicia, me gustó el inicio porque nos va a mostrar en cierta forma lo delirante de la forma en que está narrada, ¿no? La historia, ¿no? Es una película cuyo lenguaje está manejado
de cierta manera alegórica, ¿no? Porque empieza con un espectáculo teatral y donde se muestra al rey, ¿no? Al rey de Francia, bien haciendo como una representación de una obra de teatro, ¿no? Frente a un cura, ¿no? Y este estilo de muestra de cine, digamos, delirante, tiene su cumbre en la parte, hay una parte donde las monjas son interrogadas porque quieren de alguna manera exorcizar a la madre superiora, porque se le ha metido el demonio, pero en realidad lo que quieren es tener una excusa para poder acusar con alguna prueba al padre, al protagonista, ¿no? Y al final ella termina confesando de que tiene ¿Me escuchas, Leo? Su líbido, sí te veo, tiene su líbido alterado al ver a este padre, ¿no? que llegó al pueblo, ¿no? Entonces este argumento lo utilizan los enviados del rey para acusarlo de ser un degenerado, ¿no? En cierta forma, ¿no? De ser alguien demoníaco que debe ser castigado, ¿no? Cuando ocurre digamos, exorcismo, lo hacen estos mal llamados médicos de esa época, ¿no? Que tratan de quitarle los demonios con unos instrumentos rudimentarios, ¿no? Que no tienen ningún asidero científico, ¿no? Todo es algo hecho en base a creencias nada más, no son cosas probadas científicamente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es que la película llega a su clímax de delirio, ¿no? Porque hay se sucede una especie de orgía, ¿no? Al verse las demás monjas también sienten que este exorcismo que le hacen a la madre superiora es como si se lo hicieran a ellas mismas también, ¿no? Y se produce una especie de orgía, ya que linda ya en la locura, ¿no? Es una escena, si bien es en un convento, pero es algo que parece una orgía hecha en un prostíbulo o algo parecido, ¿no? Porque suceden una serie de escenas y todo está editado de una forma como si fuera todo un acto sexual, ¿no? No sé qué te pareció esa parte, ¿no? Claro, y yo me aventuro un poco al inicio de la película de The Devils, en el hecho de que habrás notado que cuando comienza la película, el título inicial de los demonios, al final, al inicio de la escena, tiene una especie de obra teatral, una representación teatral del rey de Francia, que está observando Richelieu, el cardenal Richelieu, sentado en un altar. Entonces, el título de Los demonios está sobreimpreso en letras grandes, rojas, sobre los rostros cuando se acerca a la cámara el rey de Francia, y también sobre el rostro de Richelieu, ¿no? Los demonios, ¿no? Entonces, allí me parece una especie de unión simbólica tácita, ¿no? El Estado y la Iglesia, al final son los demonios, porque hay una parte del discurso en un momento de la película cuando uno de los personajes, creo que Richelieu, dice: quiero ver a la Iglesia más benevolente y que abrace a todo ser
en toda la faz de la tierra. Qué mensaje más político, ¿no?, de una institución eclesiástica, ¿no? Solamente recordemos cómo fue nuestra evangelización cuando llegaron los españoles aquí al Perú, ¿no? Cómo fue la extirpación de idolatrías, ¿no? De qué forma se llevó a cabo esto. Entonces, esta sentencia de Richelieu: quiero ver a la iglesia más benevolente y que abrace a todo ser en toda la faz de la tierra. Vemos cómo se ha llevado a cabo, ¿no?, a lo largo de la historia, con qué benevolencia se sucedieron esos hechos, ¿no?, de cristianización. Tocando lo que tú dijiste acerca de cómo logran expiar o sacar los demonios a estas monjas supuestamente endiabladas, al final termina siendo quién está cometiendo mayor atropello a la dignidad humana, ¿no? Si estos estas autoridades con estas pseudo prácticas en la cual, como tú lo señalas, con instrumentos de tortura, tratan de rescatar a estas mujeres de una supuesta posesión demoníaca, ¿no? Frente a ello, sucede que mientras se desarrolla esta especie de exorcismo, se quiere con esto culpar al padre Gradier se pretende culpar políticamente, porque el hecho es de que el padre Gradier ha tocado ciertos temas políticos que no lo perdona pues el gobierno central. Entonces utiliza de pretexto esta supuesta vamos a decirlo así, brujería que haya cometido el padre sobre las monjas, para que estas monjas acusen al padre y que el padre sea al final martirizado, ¿no? Entonces veo aquí, como te lo dije hace un momento antes de la transmisión, si al inicio de la película vemos un padre totalmente mundano que reniega de un juramento que hizo, como es el celibato, y al final termina siendo un padre que se revela ante la autoridad, vemos la transformación del personaje de A a B, lo que siempre nos señalan nuestros profesores de guión, y eso lo hace más atractivo a este personaje, el padre Gradier. En una de las escenas de la película vemos una frase que lo pinta de cuerpo entero a la figura de este padre. Dice: mujeres enclaustradas, dando todo a Dios, pero siempre dejan algo que el enclaustramiento saca a flote. O sea, de nuevo una crítica mordaz hacia esta especie de renuncia a las pasiones terrenales, ¿no? Pero que al final de cuentas no es una renuncia total. Siempre, como lo señalan en la película, mediante sueños o mediante un pretexto, en este caso el pase del padre en una procesión, hace que vuelva con mayor ímpetu esos deseos sexuales reprimidos, ¿no? Entonces, aquí vemos una crítica a esta especie de conducta este juramento de la religión católica, que ya se puede discutir ahora, ¿no?, abiertamente. Se puede, inclusive, si es que ya estoy saliendo poco de la película, pero si es que se permite que no haya esta especie de juramento del celibato, ¿cuántos, no digo que todos los padres, pero cuántos desórdenes sexuales que vemos contra los niños se podrían evitar, ¿no? Es una de las características que se pueden observar en la película, pero luego pues la película deriva ya
un tono político, una denuncia política hacia el final de la película que reivindica el papel de este padre, ¿no? Un padre mundano al inicio, pero que termina siendo como una especie de mártir, de héroe de esta comarca, de esta comunidad. Leo. Sí, pues así es, termina como queriendo defender los intereses de la comunidad donde está viviendo, ¿no? Y eso es lo que hace que se valore más al personaje, ¿no? Y su cambio, el cambio que ha tenido de ser alguien prácticamente despreciable a alguien que lucha por sus ideales, ¿no? Eso es lo que también me gustó en ese personaje. Y mira, bueno, para poner un ejemplo nomás, qué atractivo es esta película donde el personaje principal tiene sus matices. No es un blanco o no tiene un alma blanca o un alma negra. Son personajes grises. Y al final es atractivo la película porque nos muestra un personaje con sus demonios internos, nos muestra un personaje que a pesar de que haya hecho un juramento, lo sacia terrenalmente como cualquier ser humano, como tú o como yo, que no abrazamos, que no hemos hecho esta orden, porque obviamente no somos sacerdotes, pero que este sacerdote los hace porque precisamente siente una necesidad de satisfacer ese deseo humano. Y eso frente a la otra película que hemos visto y que hemos aquí discutido, que es Las campanas de Santa María, donde sí, los personajes son blancos, ¿no? No hay un villano. El peor villano ha sido este millonario. ¿Acaso si la plata fuese pues una prueba de que hace mal a las personas, ¿no? Todos al final son buenos y la salvación o la resolución del conflicto se reduce a que todas las monjas hayan orado con frenesí y hayan doblegado el corazón de este millonario, y este personaje haya regalado su fábrica al convento. Ahí se acabó la película, se solucionó todo, final feliz, y juremos lealtad a la bandera norteamericana. Película para el olvido, ¿no? Pero tenemos esta otra película, Los demonios, que nos muestra un personaje atemporal, que existió en el siglo XVII y que puede existir ahora, ¿no? Y completamente, y podemos quizá discutir sobre sus conductas, podemos rechazarlo, pero que le tenemos cierta compasión o conmiseración frente a los hechos, frente a las conductas que ha tenido en su pasado, Leo. Sí. Bueno, ya para terminar, hay varias películas, ¿no?, que se quedan en el tintero, como se dice, ¿no?, para comentar, ¿no? Hay varias películas que relatan los claustros, pero en tono de comedia o de terror, y bueno, más que todo hemos querido centrarnos en los dramas internos, ¿no?, que se presentan en este caso de los protagonistas, las protagonistas, ¿no?, que son las monjas, y por eso hemos tratado de ver y de comentar estas películas que, si bien son obras que en su época han sido bien valoradas, ahora no son vistas muchas veces por los jóvenes, ¿no?, que consumen el cine más comercial, o el cine que pueden encontrar en plataformas de streaming, ¿no?, como Netflix, que es cine más actual, ¿no? Y acá lo que tratamos es de mostrar las películas que en su momento
fueron bien valoradas y ahora ya no se les conoce tanto, ¿no? Ese es el fin también de este podcast, de retornar a esas películas que están allí en algún lugar de la historia, pero que ahora no son muy bien apreciadas o valoradas, ¿no? Sí, Leo, tienes toda la razón. Yo creo que la recomendación es a que nuestro público dé una revisión a las películas antiguas. Hay unas películas que merecen ser vistas, que merecen ser analizadas. Hay malas películas también, pero acá tratamos de dar alguna información para que el público se oriente, darle una pasada a películas clásicas que dan mucho mensaje, que transmiten no solamente mensajes de la buena vecindad, que todos somos buenos y cantemos y juguemos a buen ciudadano, sino que critican, cuestionan, y cuya crítica ácida no ha envejecido, y aún esos problemas de antaño siguen vigentes ahora, ¿no? Son películas que el paso del tiempo no los ha aún mantiene la crítica mordaz al sistema. Creo que con esto ya estamos acabando, Leo, ¿no? Sí, nos vamos despidiendo. Este ha sido el segundo podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Vamos a hacerlo esto semanalmente, todos los viernes, y si bien el anterior se emitió en vivo, no lo pudimos grabar, esta vez sí ya lo estamos grabando, al menos el audio, para que lo podamos subir a YouTube en estos días, y ahí ya va a permanecer, digamos, para que lo puedan ver, escuchar en cualquier momento, ¿no? Y también si tienen algunas sugerencias sobre temas que quieren que se trate acá, nos pueden escribir en las redes sociales, ¿no? En nuestro Instagram de La Última Butaca, en el Facebook, que también tenemos una página, también se llama La Última Butaca, o también pueden suscribirse al canal de La Última Butaca, ¿no? Para que puedan ver las novedades cada vez que las subimos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ya, si desean, como le digo, que hablemos de algún tema en especial, nos escriben a nuestras redes sociales, ¿no? Y eso sería todo. ¿Alguna palabra final, John? No, nada, simplemente repetir lo que dijiste, que deseamos sus sugerencias para discutir algunas películas clásicas, algunas películas que quieran ustedes, que sientan curiosidad, pero que tienen el miedo de que no les vaya a gustar, ¿no? Acá podemos verlos por ustedes, y si les gusta, pues buena hora, apreciar el cine. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao. Nos vemos.